En Colombia que necesita oración. Debemos estar orando por cumpleañeros a Catherine Chocó, la hija de mi hermano Efraín Chocó y su esposa, y por su niño también Jefferson. Vamos a estar orando. Si hay alguien que haya cumplido año esta semana y no sabemos, ¿hay alguien que haya cumplido año y podemos orar? ¿No? Ok, entonces inclinen su rostro y oremos por estas peticiones. Padre eterno y celestial, Dios todopoderoso, a ti acudimos, Señor, confiados de que tú escuchas nuestras oraciones que te hacemos, Padre. Te pedimos, Señor, que en tu abundante e infinita misericordia y bondad, Señor, para con nosotros, Padre, escuches, Padre, las peticiones que ponemos delante de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, por la abuela de nuestra hermana Ingrid Rato, Señor. Tú conoces la condición, Padre, tú conoces su enfermedad, Señor. Que tú, Padre, la cuides, la bendigas, Padre, y Señor, si es tu voluntad, Padre, que tú la sanes, Padre, y que sea Cristo glorificado a través de su vida, Padre. Que pueda confiar en Cristo, Padre, que pueda confiar en ti, Señor, que pueda tener su confianza, Padre, puesta en ti, que sus ojos estén puestos arriba donde están las cosas celestiales. Asimismo también, Padre, te pido por la vida de mi hermano Mario, Señor, que tú lo sigas fortaleciendo, cuidando, Padre, que tú le sigas dando, Señor, ese deseo de buscarte, Padre, que aunque sabemos, Padre, de que doliente, Señor, él viene, Padre, al servicio, Señor, porque te conoce, Padre, y sabe quién tú eres, y sus fuerzas, Padre, las tiene en Cristo Jesús. Sabe de dónde vienen sus fuerzas y sabe, Señor, de que tú estás en control de él, Padre, y te ponemos en tus manos poderosas su vida, Padre. Gracias por su vida que es de gran bendición para nosotros, Padre. Asimismo, Señor, pedimos, Padre, por los cumpleañeros, Señor, por Catherine, Padre, que tú la sigas guardando, Señor, que tú le sigas dando crecimiento, Padre, que tú, Señor, seas, Padre, quien la ayuda en todo, Padre, y asimismo a sus padres, Señor, a su hermano Efraín, a su esposa, Señor, que tú le sigas dando fortaleza, fuerza, Señor, y que sigan instruyéndola, Padre, en tus caminos, Padre, asimismo como a su hijo Jefferson, Padre, que ellos puedan, Señor, guiarlos en tu camino, Padre, enseñarles tu palabra, Señor, como dice tu palabra, que así cuando estén grandes, Señor, no se aparten de ellas, Señor. Pero es porque como padres, Señor, hemos instruido a nuestros hijos desde jóvenes. Asimismo, Padre, pongo, Señor, este servicio en tus manos poderosas, Padre. Pongo, Señor, este tiempo de predicación, Señor, que seas tú, Padre, dirigiéndome, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, dándome, Señor, la sabiduría, el entendimiento, y que sea, Señor, tu palabra siendo expuesta, Padre. Que sea tus escrituras, Señor, enseñándonos la verdad, Padre. Te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Como saben, mis hermanos, estamos en lo que es la iglesia, ¿verdad? Y a través de estos domingos el pastor ha estado hablando de lo que es el cuerpo de la iglesia, cómo debemos de ser como iglesia, actuar como iglesia, ¿verdad? Y todo lo que necesitamos. Hoy estaremos hablando de la armadura de Dios, ¿verdad? Pero ¿es la armadura de Dios o se la da al cristiano, ¿verdad? A nosotros nos es prometida, ¿verdad? Que nosotros debemos de revestirnos de ella, ¿verdad? Y sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Él, desde la eternidad, en su gran misericordia, mis hermanos, Él jamás ha dejado a la iglesia sola. Nunca nos ha dejado solos a sus hijos, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Él en abundante misericordia nos está cuidando y nos está guiando, ¿verdad? En el camino que debemos de seguir. Tan bondadoso es Él. Él, mis hermanos, nuestro Dios, Él ha proveído a nosotros, ¿verdad? A su iglesia de todo lo que necesitamos. Nuestro Señor, ¿verdad? Él, mis hermanos, aún en la caída del hombre en el Edén, ¿verdad? Dios no nos dejó solo. Él proveyó una salida a nuestra condenación y esa salida se llama Jesucristo, nuestro Señor, el que pagó el rescate por nosotros, el que pagó en esa cruz para que ahora nosotros tengamos, ¿verdad? Esta libertad de poder estar acá hablando de Él libremente y predicando su santa y bendita palabra. Y a través de las generaciones, Dios, mis hermanos, Él ha sido paciente para con nosotros. Dios en su gran misericordia, ¿verdad? Él tiene esa paciencia que nosotros, ¿verdad? A veces
como seres humanos no la tenemos, ¿verdad? Pero Él es paciente, pero también Él es todopoderoso y Él es santo y Él es justo. Y hay un tiempo donde Él, ¿verdad?, nos llama, mis hermanos. Qué Dios tan misericordioso el que nosotros tenemos, en el que podemos confiar, mis hermanos. Un Dios tan bondadoso, ¿verdad?, que Él es el que toma esa iniciativa, mis hermanos, de cuidarnos, ¿verdad?, de prepararnos para estar listos, mis hermanos, para la buena batalla de la fe, a la cual cada uno de nosotros somos llamados a pelear esa buena batalla de la fe. Y el llamado, mis hermanos, de Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, es hacia su iglesia, a nosotros, a sus hijos, es a apropiarnos de ese poder, ¿verdad?, de Dios para enfrentarnos. ¿A qué? A los poderes de la oscuridad. Porque como vamos a ver, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, nuestra lucha es, ¿verdad?, contra el maligno, mis hermanos. Y es, ¿verdad?, ese llamado que tenemos a apropiarnos de ese poder que Dios nos da. Mis hermanos, si no hay hombres con poder de lo alto, es decir, si no hay hombres con el Espíritu Santo, no pueden haber, mis hermanos, iglesias con poder para resistir, ¿verdad?, a los poderes de las tinieblas. Debemos de estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Por medio de su palabra. ¿Cómo conocemos? Por medio de su palabra. Ahí está escrito. Y Pablo nos urge, como iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad?, nos urge a depender más del Señor, ¿verdad?, para que Él nos otorgue esa capacitación que necesitamos cada uno de nosotros, esa capacitación divina, ¿verdad?, que necesitamos para hacer frente a nuestros enemigos, ¿verdad?, y a vivir, mis hermanos, esa clase de vida que Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros vivamos en Él, en Cristo Jesús. Pablo, mis hermanos, él, como leía mi hermano Brandon, ¿verdad?, habla también de que nuestras conductas, ¿verdad?, deben ser regidas por el poder de Dios. La batalla que el cristiano libra, mis hermanos, es prácticamente en su mente, ¿verdad?, donde vienen los dardos del enemigo, donde vienen las tentaciones, en la mente de nosotros, ¿verdad?, se está librando una gran batalla y aparte de eso, ¿verdad?, de que tenemos esa batalla, nosotros depende de cómo nosotros ahora vamos a ser dirigidos o cómo nos vamos a conducir en la vida, ¿verdad? Entonces debemos de entender que todos los problemas, mis hermanos, de los hombres vienen por sus malas conductas, por lo que hay dentro de sus corazones. Si nuestro corazón, ¿verdad?, lo llenamos con cosas vanas, vana será nuestro hablar y vano será nuestra conducta. Pero si nuestro corazón es lleno con la palabra de Dios, mis hermanos, hablaremos el evangelio, hablaremos la palabra de verdad que está escrita en este maravilloso libro, ¿verdad? Sabemos que los deseos del corazón, ¿verdad?, son engañosos y desvían a los hombres y los llevan a tener conductas desagradables, ¿verdad? Conductas que no son de un verdadero cristiano. Aún los cristianos, mis hermanos, a veces, ¿verdad?, son llevados por filosofías o son llevados, ¿verdad?, por cosas que no son correctas, y esto los hace, ¿verdad?, que lleven una conducta pecaminosa o una conducta que no debe de ser la de un cristiano. Entonces debemos de tener cuidado con estas cosas, mis hermanos, porque la conducta de un cristiano debe de estar inspirada y moldeada por su caminar en Cristo Jesús. Solo mediante Él, mis hermanos, nuestra conducta, ¿verdad?, será correcta ante los ojos de Dios, porque Él nos da lo que necesitamos, Él nos prepara, Él nos dice que nos llenemos de su palabra, de su poder, ¿verdad?, y que ahora nosotros podemos caminar de una forma correcta delante de Él. Pablo nos dice en Efesios 4:22 que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos. Literalmente, que dejemos las conductas que nos llevan a pasiones engañosas. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte para el hombre, ¿verdad? Y sabiendo esto, miremos el versículo 10 de lo que es, ¿verdad?, el tema de
este día en Efesios 6, versículo 10, donde Pablo nos insta como cristianos y como iglesia, ¿verdad? Él dice de esta forma: por lo demás, fortalézcanse ¿en quién, mis hermanos? ¿En ustedes mismos? ¿En los pensamientos de ustedes? No, fortalézcanse en el Señor. ¿Y en qué? Y en su poder de su fuerza. ¿A qué somos llamados a fortalecernos? ¿En quién? ¿En nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en lo que conocemos? ¿O en el que lo tiene todo? En Dios nuestro Señor Todopoderoso, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. Pablo sabe, mis hermanos, que ahora los creyentes, ¿verdad? O los nuevos creyentes que estamos en Cristo, mis hermanos, desde el momento que venimos a Él, ya estamos en batalla. El enemigo ya está acechándonos desde esos momentos. Desde los momentos que venimos a Cristo, ya estamos en batalla, ¿verdad? El enemigo ya está acechándonos, ¿verdad? No es una batalla futura que vamos a tener. El caminar del cristiano es diariamente, mis hermanos, renovándose en la palabra de Dios para estar listo, preparado contra las acechanzas del maligno. Y esto solo lo podemos hacer fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Él es todopoderoso, nuestro Dios. Solo Él nos puede ayudar, mis hermanos. Vemos que el creyente, ¿verdad?, que ahora que viene a ser parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo, está bajo las acechanzas del maligno. Eso es seguro que es así. Y Pablo es claro que en el único que es poderoso, ¿verdad?, el único que es santo, en el único que Él fue el que venció la muerte y que venció a Satanás, el único nombre que es sobre todo nombre es nuestro Dios Todopoderoso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en Él están las fuerzas que nosotros necesitamos. No vamos a poder encontrar esas fuerzas fuera de Él. Fuera de Él todo es engañoso, es mentira, pero en Cristo Jesús Él es la verdad. Y si estamos en Él, mis hermanos, podemos andar en verdad. Cristo Jesús, mis hermanos, como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros no podemos buscar fuerza en el lugar equivocado. A veces buscamos nuestras fuerzas en los lugares equivocados, pensando que alguien más nos puede ayudar en lo que estamos pasando. Y a veces vamos ante los hombres que ir primero ante Dios. Y buscamos nuestras fuerzas en lugares que no corresponden donde vayamos. Nuestra fuerza, mis hermanos, no está en nuestros recursos, nuestras fuerzas no están en nuestra capacidad o en el tiempo que hemos sido cristianos o en lo mucho que sabemos la Biblia o en el tiempo que hemos estado en el ministerio. Nuestra fuerza, mis hermanos, está en nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Ahí es el único lugar, nuestro Señor Jesucristo y su poderoso poder, porque Él es poderoso. No hay otro como Él. Efesios 1, 19 al 23, que leía mi hermana, vamos a leer solo esos dos versículos, 19 y 20, dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿Los que creemos en quién? ¿En Mahoma, en Buda o en los muñecos de yeso? ¿En quién? Los que hemos creído en Cristo Jesús, en el poder de su fuerza, en el poder de Él, el que nos ha salvado, el que venció en esa cruz, el que derramó esa sangre preciosa por nosotros. Él pagó el precio para que nosotros ahora en Él, mis hermanos, podamos estar, ¿verdad?, y tener nuestras fuerzas, conforme a la eficacia, dice Efesios, de su fuerza. Su fuerza, su poder es eficaz en la vida del creyente y de su poder. Ese poder, dice Pablo en Efesios, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y un día nosotros estaremos junto con Él. Esa es la promesa y esa es nuestra esperanza.
que un día estaremos con Cristo Jesús, los que hemos creído en Él y los que andamos en Él. Esa es la esperanza del cristiano, mis hermanos, que estaremos con Él en una eternidad, gozándonos con Él. Pero ¿cuál es la esperanza del que no cree? No tiene esperanza. Vive su vida sin pensar en el mañana o dónde descansará su alma. Son como olas, mis hermanos, que van de un lado a otro en el mar, sin nada que los defina. Pero nosotros, como hijos de Dios que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos una esperanza y tenemos una verdad y la creemos y tenemos esa convicción en nuestro corazón, porque Él mismo ha puesto esa fe en nosotros, conforme a esa eficacia de su poder, ¿verdad? En ese poder que obró en Cristo Jesús, que lo resucitó entre los muertos, también, mis hermanos, nos resucitará a nosotros en aquel día, si ya hemos muerto cuando Él venga, y si no, seremos transformados, ¿verdad? Como dice su palabra. Versículo 21 dice, muy por encima de todo principado está Jesucristo. Autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Como ha predicado el pastor, somos el cuerpo, Jesucristo es la cabeza del cuerpo de esta iglesia. Él es el que reina y Él es el que debe de reinar sobre todos nosotros. Él está en primer lugar en nosotros, ¿verdad? Él es nuestra prioridad, nada más. Cristo es nuestra prioridad. Y si no es nuestra prioridad, mis hermanos, entonces tenemos algo diferente a Jesucristo como prioridad. Y servimos a eso que tenemos como prioridad y no a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo, ¿verdad? Cristo Jesús. Ahora entonces que estamos fortalecidos en el Señor y en su poder, mis hermanos, al saber esto, que Pablo nos llama y nos insta a que nos fortalezcamos y que nos revistamos del poder de nuestro Señor, necesitamos también, ¿por qué? Porque necesitamos conocer quién es nuestro enemigo, contra quién luchamos, contra quién es que tenemos la batalla. Y Pablo dice en el versículo 11 de capítulo 6 de Efesios, revístanse con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias de ¿quién? ¿Dicen de su hermano? ¿O dice de las personas que están allá afuera? ¿Es contra ellos la lucha? No. Palabras claras contra las insidias, es decir, contra las artimañas del diablo. Pablo ya ha mencionado al diablo en Efesios 4:27 cuando dice, ni den oportunidad al diablo. Nosotros no podemos dar ni una milésima de espacio a Satanás en ningún aspecto de nuestras vidas, ni den oportunidad al diablo, ¿verdad? El título que se le da al diablo del griego, diabolos, lo que significa es calumniador, o como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Chismoso. El calumniador o el chismoso, el diablo, ¿verdad? Él se opone a todo lo bueno. Él se ha opuesto a Dios desde el principio. En el Edén se opuso a Dios y engañó al hombre en el Edén, ¿verdad? Y tuvimos la caída por culpa, ¿verdad?, del calumniador. Él se opone a todo, porque él es mentiroso, él engaña, él habla falsedades. Él es nuestro adversario, ¿verdad? Satanás en hebreo significa adversario. Él es nuestro adversario, sabiendo y reconociendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra nuestro adversario, ¿verdad? El diablo. La palabra de Dios le da varios nombres al maligno y debemos conocerlo. El diablo, ¿verdad? Se menciona en Mateo 4:1. Satanás, el jefe de los demonios y sus secuaces. Efesios 6:12, ¿verdad? O Lucas 11:18 también. Él es la serpiente antigua, la que engañó a Adán y Eva allá en el Edén. Él es la serpiente antigua. Como lo menciona Mateo también 10:25, él es Belcebú. Él es el Dios de este mundo.
Juan 12:31. El maligno, Mateo 13:19. Él es el dragón, como dice Apocalipsis 12:9, ¿verdad? Mis hermanos, entendamos, nos revestimos con la armadura de Dios y estamos firmes en su palabra y en su verdad, con fe de que Dios, ¿verdad?, está con su iglesia y Él nos cubre con su poder. Confiamos en su palabra y estamos firmes en su palabra porque sabemos que su palabra es verdad. Pablo sabe, mis hermanos, que no podemos dejar, ¿verdad?, de visto lo antes mencionado. Pablo no está diciendo que el cristiano es un mero espectador pasivo, ¿verdad? Él enmarca que debemos estar activos ante las artimañas y las tácticas del maligno, ¿verdad? Las tácticas del diablo. Satanás sabemos que es astuto, él es sutil y más fuerte que nosotros. Debemos de reconocer eso. Es un ángel y es más fuerte que nosotros. Por lo que nosotros, ¿verdad?, debemos de estar con el que es más fuerte que él, nuestro Dios todopoderoso, el creador de todo. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Vean el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo es concreto en ello. Y las personas, ¿verdad?, como les decía, no son nuestras enemigas. Las personas, ¿verdad?, que no son cristianas, sabemos que nos harán males, ¿verdad? Nos acusarán a veces. Y habrán ocasiones que ocasionarán la muerte, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Aún personas, mis hermanos, dentro de las iglesias nos harán mal. Aún dentro de la congregación habrán personas que nos harán mal. Eso es seguro. No olvide eso. Por eso nuestra confianza no es en el hombre. Nuestra confianza está en Dios Todopoderoso. Pablo, mis hermanos, sufrió. Y sufrió aún con personas dentro del grupo que él andaba. Si vemos todo lo que Pablo sufrió, si vamos a 2 de Corintios, sus Biblias, capítulo 11, versículo 16 al 33, veamos lo que sufrió Pablo por amor de Dios, por amor de Cristo, por amor del Evangelio, por amor de las almas perdidas. Y dice Pablo en el versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque ustedes siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo como con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Hagan la suma, 5 por 39, ¿cuántos azotes recibió Pablo? Muchísimos, 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedrado. 3 veces naufragué.
y he pasado una noche y un día en lo profundo, hablando del mar, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ahí está. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida y en frío y en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Qué amor de este hombre, mis hermanos, por las almas perdidas y por las iglesias que había fundado. Qué amor más grande. Qué amor. Es el amor que nosotros, ¿verdad?, debemos de tener por las almas perdidas. Es el amor que debemos tener por las iglesias, ¿verdad?, que predican el evangelio de nuestro Señor. ¿Quién es débil sin que yo sea débil?, dice Pablo. ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, decía Pablo, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme. ¿Para qué? Sabían, ¿verdad? Para meterlo preso. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. ¿Ven todo lo que Pablo sufrió por amor de la iglesia, por amor de predicar el evangelio, de llevar la palabra de Dios a todos los lugares donde se le había dado que fuera? Pero es importante que veamos algo. Pablo, mis hermanos, a pesar de las traiciones de aún de los que andaban con él no culpó a los hombres. En ninguna manera culpó a los hombres que le habían hecho daño. Jamás. Jamás. Él sabía que estas personas habían actuado bajo la influencia del maligno. El maligno es el que ponía, ¿verdad?, en las mentes de esas personas a que hicieran mal contra él. Él fue paciente, mis hermanos, y siguió predicando el evangelio por amor a Cristo Jesús. Nosotros, mis hermanos, debemos ser pacientes, ¿verdad?, y hacer lo mismo cuando nos hacen daño. Nos podemos enojar en el momento, pero ¿quién domina nuestra vida? El fruto del Espíritu, dominio propio, mis hermanos, amor. Porque va a haber momentos en que nos van a hacer daño, lo va a haber. Pero ahí se ve la madurez, ahí se ve en quién tenemos nuestra mente. Ahí es donde se ve un verdadero cristiano, si responde con agresión o con insultos o soporta todo por el amor de Cristo Jesús. Pablo soportó por Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros no vamos a soportar lo mismo cuando nos hagan daño? Y digo esto porque recordemos, mis hermanos, que en algún tiempo antes de venir a los pies de Cristo, nosotros éramos iguales que los de afuera. Y aún peor tal vez, peor que ellos. ¿Por qué entonces no tener paciencia con los que nos hacen daño si nosotros éramos iguales? Efesios 5, del 1 al 14, veamos cómo éramos antes de que Dios nos rescatara. Dice Pablo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cuánto sufrió Jesús, mis hermanos? Fue acusado falsamente, fue golpeado antes de tener un juicio, lo cual no se podía hacer, fue abofeteado en su rostro, fue escupido, no sabemos qué tanto lo golpearon antes de ir a un juicio cuando no se podía hacer. Él lo soportó por amor de nosotros. Cristo soportó todas esas humillaciones antes de que fuera frente al juicio, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para no, mis hermanos, no soportar entonces?
Cristo nos ha amado, por lo tanto nosotros debemos de amar a nuestros hermanos y también, ¿verdad?, tener un amor por la creación de Él. Pero que la inmoralidad, dice Pablo, lo cual, ¿verdad?, éramos en un tiempo, y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, palabras deshonestas, palabras sucias, ¿verdad?, entre los que dicen ser cristianos. Tampoco hayan necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien, dice Pablo, ustedes como hijos de Dios anden con acción de gracias, como debe de vivir un hijo de Dios. Porque con certeza, dice Pablo, ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, lo cual éramos nosotros en un tiempo, ¿verdad? Por tanto, dice Pablo, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, resplandeciendo a Cristo Jesús, que es luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad y justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor, mis hermanos? ¿Una vida qué? ¿En comunión con quién? Con Cristo Jesús, ¿verdad? Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y ustedes saben que este mundo hace cosas terribles, mis hermanos, las cuales hasta da vergüenza hablar de ellas. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú si estás durmiendo o tú que duermes y estás escuchando esto, y levántate de entre los muertos. Cuando hagas eso, te alumbrará Cristo Jesús y su palabra de poder. Algunos, ¿verdad?, cuando Pablo está diciendo esto, piensan que estas autoridades y poderes son autoridades mundiales, ¿verdad?, o que son entidades políticas. Piensan que Pablo está hablando de sistemas culturales y sociales. Aunque Satanás, ¿verdad?, seguramente sabemos que puede y trabaja a través de los sistemas, no creería que Pablo se refiriera a eso aquí, ¿verdad? Él parece estar hablando de los poderes que trabajan con el maligno en general. Y estas personas actúan bajo la influencia del maligno. Así que el que gobierna es el maligno, ¿verdad? Y por eso nuestra lucha no es contra ellos, sino contra el maligno. Y la iglesia, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo debe estar preparada y sabiendo estas cosas para estar listo y saber en qué o a qué es lo que se enfrenta. Si no conocemos a qué nos enfrentamos, mis hermanos, no sabemos cómo luchar, ¿verdad? También debemos nosotros de recordar que el diablo ha sido derrotado, mis hermanos. Ha sido derrotado. Podemos nosotros tener confianza porque Jesús, Él ya ha ganado la victoria por nosotros, nuestro Señor Todopoderoso. Y Pablo, ¿verdad?, no nos insta aquí a ganar nosotros la batalla, sino que nos insta a resistir ante las acechanzas del maligno. Resistir. ¿Y cómo resistimos? ¿Verdad? Él nos da la armadura para ello. Mis hermanos, sabemos que la autoridad de los poderes, ¿verdad?, ha sido quebrantada y su derrota final, ¿verdad?, está por llegar en aquel gran día del juicio, donde todas las tinieblas serán echadas al lago de fuego. Dice Pablo en el versículo 13, por tanto, y aquí, ¿verdad?, nos da qué es lo que necesitamos.
Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, no pelear, para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho, todos estar firmes. Muchos piensan que el día malo, ¿verdad?, es el juicio final. No, el día malo podría ser también donde nos llegan todas las dificultades. Donde, ¿verdad?, tenemos dificultades que sentimos que no podemos, ¿verdad? Ese es un día malo. Y resistimos, ¿verdad?, ante ello, confiando en nuestro Señor. Y dice Pablo en el versículo 14, estén pues firmes, resistiendo, ¿verdad? Ceñida su cintura, ¿con qué dice ahí? Con la verdad. Prácticamente el cinturón es el que sostiene todo, ¿verdad? Para un soldado romano, cuando ustedes piensan en la armadura, ¿verdad? Piensan en un soldado romano con el casco, ¿verdad? Con su chaleco, ¿verdad? Con su escudo, con su espada, con sus botas, ¿verdad? Y el cincho, ¿verdad?, es el que sostiene todo, la verdad. Cristo es el centro siempre. ¿Quién es la verdad, según la Biblia? Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la verdad. Pablo comienza diciendo, ¿verdad?, el cinturón de la verdad. Sabemos que la verdad es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Si pudiera decir, es lo más importante, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Se nos predicó el evangelio de la verdad y fuimos libres. Cuando se nos predicó el evangelio de la verdad y fuimos librados nosotros de las garras del maligno, cuando se nos predicó la verdad del evangelio, ¿verdad? Dice la palabra en Efesios 1:13, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando escuchamos la verdad debe estar ceñida en nosotros, como nos dice Pablo. Los cristianos, mis hermanos, debemos hablar la verdad siempre. Debemos de hablar la verdad en la iglesia, ¿verdad?, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Se debe hablar la verdad porque cuando lo hacemos, mostramos las características de nuestro Cristo, ¿verdad?, de nuestro Señor Salvador, ¿verdad? Y nos ceñimos, ¿verdad?, de esta pieza en nosotros. Cuando hablamos la verdad, mis hermanos, estamos mostrando, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Que no haya mentira en ustedes, dice Pablo, ¿verdad?, sino que haya verdad en ustedes. Cuando Cristo venga, mis hermanos, que nos halle, ¿verdad?, en la verdad y no nos halle en la mentira. ¿Dónde queremos estar cuando Cristo venga? ¿En la verdad o en la mentira? En el poder de su verdad, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña esto, mis hermanos. Más bien, mis hermanos, debemos de entender también que al hablar la verdad en amor, ¿verdad?, crecemos nosotros en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo Jesús, ¿verdad? En Él, nos decía Pablo en Efesios 4:15. Crecemos en amor, en Cristo Jesús, en todos los aspectos, ¿verdad? Que Él es la cabeza cuando nosotros hablamos la verdad. Y decía Pablo en Efesios 4:24, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. De ese hombre nosotros nos debemos de vestir, ¿verdad? En ese hombre de verdad. Revestidos, dice Pablo, con la coraza de la justicia. Para el soldado romano, ¿verdad?, la coraza cubría el pecho para protegerlo, ¿verdad?, de las agresiones y de las flechas. Y Pablo lo que hace es que extrae este lenguaje de Isaías 59:17 cuando dice, donde el Señor, ¿verdad?, se pone la justicia como coraza. Y eso es lo que Pablo está apuntando, ¿verdad? Una vez más, entonces debemos de revestirnos de las virtudes, ¿verdad?, de nuestro Mesías. Justicia, mis hermanos. Debemos de ser justos, ¿verdad? Pero tampoco esto no se refiere a la justicia imputada, ¿verdad? Es decir, nuestra posición correcta ante Dios, ¿verdad? Yo nunca tengo que
revestirme de esa justicia porque Cristo la ha dado a los creyentes permanentemente, ¿verdad? Más bien, esto parece referirse a la justicia práctica de nosotros los cristianos, ¿verdad? La práctica a la vida correcta que debemos de tener delante de Dios y delante de los hombres. De esa justicia a la que Pablo se está refiriendo acá, como nos dice en Efesios 4:24, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios han sido creados en la justicia, santidad y verdad. Esa es la práctica de nosotros, mis hermanos. El evangelio no es solo hablar, escuchar o leerlo. El evangelio es practicarlo, mis hermanos. Practicarlo y que los hombres puedan ver a través de ustedes que ustedes reflejan a Cristo, que ustedes reflejan la verdad, que ustedes reflejan la justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están cubiertos, ¿verdad? Se han ceñido de lo que Él quiere que ustedes estén ceñidos. Debemos ponernos, mis hermanos, la coraza de la justicia para no ceder ni una pulgada al enemigo, ¿verdad? Que él no pueda ver las áreas de impureza, ¿verdad? O lujuria, o avaricia, o injusticia, ¿verdad? Que no entren en nosotros. Nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Y así vivir, mis hermanos, esa nueva identidad y una vida justa, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Nuestro Cristo el justo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, recordando eso, Pablo les dice también a los efesios, ¿verdad? Aparte de esto, les dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. ¿Por qué se le llama evangelio de la paz? Yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Y cuando el evangelio llega a una persona, mis hermanos, y esta persona recibe, ¿verdad?, la palabra de verdad, el evangelio de Cristo, esta persona, mis hermanos, encuentra paz en su interior cuando sabe de que alguien más ha pagado el precio por él. Cuando esta persona sabe de que no tiene que hacer ningún rito, ninguna obra, no puede hacer nada para salvarse, sino que Cristo se lo da gratuitamente. Esa es una paz, mis hermanos. Porque aquel que piensa que puede ganar la salvación por obras, no puede tener paz en su corazón porque siempre anda buscando algo que hacer o algo con que agradar a Dios para ver si puede obtener la salvación. Eso no es paz, eso es angustia. Eso es angustia. Y la persona que se siente con esa angustia no tiene la paz, no tiene el evangelio, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo en él. Pero nosotros sabemos que Cristo ha pagado por nosotros, que Dios nos ha dado la salvación por medio de Cristo, por medio de Él, que creemos, ¿verdad? Y no vamos al cielo por obras para que nadie se gloríe, porque si yo voy al cielo por mis obras, entonces me voy a gloriar. Oh, por mis obras yo vine al cielo. Pero cuando llegue al cielo voy a decir, no, yo no vine por mis obras, vine por los méritos de Cristo. Porque la salvación, ¿verdad?, es por fe y por gracia, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir de que la puede ganar, porque solo Cristo ha pagado por ella. Y yo, por medio de Cristo, mis hermanos, por medio de la fe, sin ninguna obra, sino que la obra de Cristo, ahora yo tengo salvación. Esto no quiere decir que ahora no voy a hacer obras, pero el cristiano cuando ya es salvo, ¿verdad?, que tiene la salvación en él, ahora, mis hermanos, las obras prácticamente salen automáticamente porque sabe a quién sirve y hace obras. Pero no para salvación, sino para ayudar, ¿verdad?, a los demás. Cuando vamos a predicar el evangelio, estamos haciendo una obra porque estamos llevando el evangelio de Dios, ¿verdad? Pero no es para gloriarnos, sino es para mostrar a nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres y que puedan tenerlo en sus corazones, ¿verdad? Aceptar la palabra de Dios. Entonces, cuando llevamos el evangelio, ¿verdad?, hay paz en las personas, en aquellos que reconocen que Cristo es su Salvador, viene paz en su interior y ahora pueden vivir confiados que tienen paz para con Dios. Esa paz hermosa, mis hermanos, en nuestros corazones, porque déjeme decirle que es hermoso tener esta paz dentro de nosotros, sabiendo de que estamos bien para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y que nadie nos puede robar esa paz que Dios da, ¿verdad? Y ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos lleva a toda verdad y nos enseña todas las cosas que debemos de saber.
Pablo dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Los creyentes, mis hermanos, debemos estar siempre dispuestos a compartir el evangelio, ¿verdad? Y estar preparados para anunciar las buenas noticias de Cristo Jesús en todo tiempo. Tiempo, fuera de tiempo, donde estemos. Debemos de estar preparados. Y Dios nos ha dado, ¿verdad?, las herramientas para poder prepararnos y llevar el evangelio de salvación a aquellos que no lo tienen. Dice Isaías 52:7 que qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Si nuestro Dios reina en nuestros corazones, tenemos paz, mis hermanos. No hay dudas en nosotros. No hay temor, no hay nada que nos pueda traer o apartarnos de Dios. ¿Quién nos puede arrancar de las manos de Dios? Ni principados, ni potestades, ni armas creadas. Nada puede separarnos del amor de Dios. Pablo nos dice que debemos tomar toda la armadura. Pablo nos dice que uno, ¿verdad?, puede ponerse la coraza, ¿verdad?, porque le gusta la santidad. Otro puede ponerse el cinturón porque le gusta la verdad. No, cada uno de nosotros debemos tomar toda la armadura, todo el carácter de Cristo. Que Pablo está hablando del carácter de Cristo acá como la armadura, ¿verdad? No es que solo me gusta algo y me pongo eso. No, debemos de ceñirnos, debemos de llenarnos y debemos de ponernos todo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Para anunciar que Pablo dice el evangelio de la paz. Y si lo sabemos y no lo hacemos, ¿verdad?, venimos a ser egoístas. Sobre todo, dice Pablo en versículo 16, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos de el maligno. El escudo de la fe. Pablo aquí está visualizando, ¿verdad?, un escudo como el porte de una puerta, ¿verdad?, grande que cubra todo el cuerpo del hombre, ¿verdad? Nuestra fe, mis hermanos, nuestra fe debe de cubrirnos, ¿verdad?, de los dardos que día a día vienen a nuestras mentes. Somos borbandeados. El cristiano es borbandeado día tras día en todos los aspectos, sea por televisión, por radio, por teléfonos, ¿verdad? En las escuelas, en los trabajos, somos bombardeados por los dardos malignos del enemigo. Y son dardos venenosos, mis hermanos. Y si no estamos preparados, si no estamos conscientes a quién estamos enfrentando, mis hermanos, las dudas pueden venir a nosotros. Y por eso debemos de estar preparados con el escudo de la fe. Tenemos fe, ¿verdad?, de que Dios está con nosotros y nada, mis hermanos, nos puede apartar de Él. Ningún rumor, ninguna falsa enseñanza, nada que pueda separarnos de Él, mis hermanos. Esa es la confianza, esa es la fe que tenemos, ¿verdad? Y nos ponemos ese escudo, ¿verdad?, de la fe en nosotros, porque Él nos la ha dado. Él nos ha dado esa fe a nosotros. Salmo 18, 30, 36 nos dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor, el escudo a todos los que a Él se escogen. Nuestro Dios, mis hermanos, es escudo a todos a los que a Él se acogen o a todos los que a Él se allegan. Nos allegamos a nuestro Dios todopoderoso, porque Él es nuestro escudo, ¿verdad? Él nos guarda de todas las cosas del maligno. Porque sabemos que ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe, dice la palabra, de poder y ha hecho perfecto mi
camino. Él hace mis pies como los de siervas y me afirman en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí, de mis pies no han resbalado. Proverbios 35 nos dice: probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. Mis hermanos, tenemos un santo refugio. Tenemos un refugio dulce, un refugio donde nadie nos puede hacer daño o mal. Ese refugio es nuestro Dios, mis hermanos. No busquemos refugios en lugares equivocados. Busquemos refugio donde podemos estar seguros. Y solo podemos estar seguros con nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos un escudo que nos protege, ¿verdad?, de los dardos del enemigo cuando nos vestimos de Cristo, ¿verdad? Y creyendo en las promesas de Dios, ¿verdad? Al creer lo que Él dice, mis hermanos, de nosotros, lo que Él dice es nuestro. Tenemos esa fe. Tomen también, dice Pablo en el 17, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra, ¿verdad?, que es comparada como una espada, ¿verdad?, que penetra, mis hermanos, en el corazón más duro. Y no porque un hombre la esté diciendo, sino porque el Espíritu Santo se encarga de tomar esa palabra y hacer ver, aclarar, quitar las telarañas de las mentes de los hombres, quitar lo más duro del corazón de los hombres, entrar hasta lo profundo, porque quien escudriña los corazones es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios tiene el poder para llevar la palabra hasta lo más profundo y hacernos ver la luz. El Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco de la salvación. El pueblo de Dios debe de revestirse, ¿verdad?, de la esperanza que tiene en Cristo. Para resistir al diablo, mis hermanos, debemos de estar seguros de nuestra salvación que Dios nos ha dado. Y si Dios ha dado, ¿quién la puede quitar, verdad? Cuando el maligno ponga dudas en ustedes o mentiras acerca de usted, ¿verdad?, recuérdele que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es nuestra vida, que Cristo ha pagado por nosotros y que nuestra vida está confiada en Él, en Cristo Jesús. Cuando el maligno trate de sembrar duda en ustedes, díganle: estoy vivo con Cristo, redimido, perdonado, reconciliado, resucitado con Cristo y sentado con Cristo. Póngase el casco y no deje que el maligno llegue a su cabeza. Resista al diablo y él huirá de usted. Dice Santiago. Y su palabra es verdad. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mis hermanos, la última pieza del equipo, ¿verdad?, es un arma ofensiva, ¿verdad? El creyente debe tomar la espada, enfrentarse al enemigo. En este término, ¿verdad?, se refiere a una espada prácticamente corta que usaban los soldados, o una daga utilizada, ¿verdad?, en el combate personal. La espada del Espíritu, lo que significa que el Espíritu, mis hermanos, hace que la espada sea poderosa y sea eficaz, ¿verdad? Pablo la identifica con la palabra de Dios, un término que Pablo utiliza a menudo para referirse, ¿verdad?, al Evangelio. Sin embargo, ¿verdad?, Pablo normalmente usa logos, pero aquí él usa rema, ¿verdad?, que normalmente se refiere a la palabra hablada. Ese, ¿verdad?, es el caso aquí. Entonces se está refiriendo Pablo, ¿verdad?, a hablar el Evangelio, que es poderoso y efectivo por el Espíritu de Dios. El Evangelio es efectivo en los corazones de los hombres porque el Espíritu Santo se encarga de hacer, mis hermanos, que penetre en nuestras mentes. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, es el que transforma los corazones de los hombres.
es el que nos regenera, ¿verdad? Es el que nos lleva a vivir una vida apartada del mal, una vida que ahora le sirve al Señor. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos ordena a andar en el camino, es nuestro ayudador, es nuestro sustentador. Él es el que nos lleva en la verdad, en el camino que debemos de llevar, el que nos muestra la palabra, el que nos hace entender la palabra, el que nos ayuda a poder estar en comunión con el Padre. No podemos entristecer el Espíritu de Dios, mis hermanos, con conductas equivocadas. Debemos de conducirnos con la verdad de Dios, con una conducta que honre a nuestro Señor Jesucristo. De por sí el corazón sabemos que ya es malvado, ¿verdad? Por naturaleza, pero el Espíritu Santo, mis hermanos, debe de dominar en nosotros, ¿verdad? Tenemos el fruto del Espíritu. Si somos hijos de Dios, tenemos el fruto del Espíritu. Con toda oración, estoy terminando con esto, con toda oración, decía Pablo, y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen, ¿verdad? Él dice, o velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y él pide que oren por él, ¿verdad? En el tiempo que él estaba vivo, cuando está escribiendo esa carta. Ahora no podemos orar por él, pero nosotros debemos de orar por nosotros los unos a los otros. Poner nuestras dificultades, poner, ¿verdad?, nuestras angustias, poner nuestros dolores, nuestras enfermedades, poner nuestros fracasos delante de Dios. O si tiene confianza con un hermano, que pueda orar con ese hermano, ¿verdad? Y poner las peticiones delante de Dios. Y Él escucha, mis hermanos. Dios dice que Él no rechaza un corazón, ¿verdad?, contrito y humillado que viene a Él. Pero al corazón altivo, mis hermanos, Dios lo ve de lejos, lo que quiere decir que no escucha sus oraciones, en el sentido de que sí las escucha, pero no las responde. Pero a aquel que viene con un corazón contrito y humillado, mis hermanos, Él escucha las oraciones y aparte de eso, responde las oraciones de los justos, de sus hijos, de los que le buscan, de los que aman su palabra, de los que aman su verdad. Si seguimos nuestro corazón o si seguimos nuestros pensamientos, ¿verdad?, o nuestro corazón y nuestros pensamientos no se sujetan a la palabra de Dios, mis hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Vamos a andar siempre en oscuridad. Pero un hombre que sujeta sus pensamientos, que sujeta su vida, que sujeta su corazón delante de la palabra de Dios y escucha la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios, mis hermanos, es un hombre, ¿verdad?, que siempre su camino será alumbrado y no va a resbalar. Y si resbala será por un momento, ¿verdad?, pero se arrepiente y el Señor, ¿verdad?, lo vuelve a enderezar. ¿Por qué buscar, verdad, fuera de lo que ya está escrito? Lo que ya está escrito es más que suficiente, mis hermanos. No podemos memorizar ni un libro de la palabra y queremos buscar fuera de ella. La palabra de Dios, mis hermanos, es luz para nosotros, es fuente de agua vida, que refresca nuestro ser, que refresca nuestros corazones y que transforma nuestras mentes y que renueva nuestras mentes. Aún la mente más perversa, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, mis hermanos, la puede transformar a una mente que ahora sirve a nuestro Señor. Porque nosotros anduvimos así en un tiempo. Pero por la pura misericordia de Dios, mis hermanos, ahora estamos aquí. Por su perfecta voluntad. Quiero que se ponga de pie. Por el puro afecto de su voluntad es que estamos respirando en este día. Por su gran misericordia. Pero somos llamados, mis hermanos. No debemos ser agentes pasivos, sino agentes activos
a la palabra de Dios. Escucharla, ponerla en práctica, vivirla. Tratar, mis hermanos, es duro, pero debemos de tratar día tras día. Nadie es perfecto ni santo acá. Nadie puede decir yo soy perfecto delante de los ojos de Dios. Nadie de nosotros. Pero tratamos día tras día de agradar a Dios, de buscar su verdad, de vivir en su verdad, de mortificar el pecado que mora en nosotros día tras día. Hasta el día de nuestra muerte vamos a tener que mortificar el pecado día tras día. Mientras respiremos, vamos a mortificar el pecado día tras día hasta el día que Él nos llame. Nadie está limpio acá hasta el día que sea, ¿verdad?, transformado o resucitado. Y todos necesitamos los unos a los otros. La iglesia se necesita de los unos de los otros. Somos un cuerpo, mis hermanos, que trabajamos juntos. Y cuando trabajamos juntos en armonía, todo funciona. Pero un cuerpo sin manos no va a funcionar bien. O una mano sin dedos no va a funcionar bien. O un cuerpo sin pies no va a funcionar bien. Todos, mis hermanos, hacemos un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo que funciona para poder, ¿verdad?, trabajar en lo que Dios, Cristo nos ha llamado y servirle de la forma que Él quiere que le sirvamos, obedeciendo su palabra, ¿verdad?, sirviéndonos unos a los otros, hablándonos, ¿verdad?, exhortándonos. Cuando nos equivocamos, todos nos equivocamos, todos. Y necesitamos, ¿verdad?, que nos exhorten y nos expliquen y nos digan cuando estamos fallando o haciendo las cosas mal. Porque todos aprendemos día tras día. Nadie puede decir aquí que es sabio y que lo sabe todo. Todos, mis hermanos, aprendemos día tras día. Pero ese aprendizaje debe de venir por medio de la palabra, porque la palabra, mis hermanos, es la que nos enseña cómo debemos de vivir nuestras vidas. Entonces, debemos de ceñirnos. Debemos, mis hermanos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No fuera de ahí no tenemos nada, pero en el Señor y en sus fuerzas, mis hermanos, debemos de fortalecernos en Él. Somos débiles y necesitamos fortaleza, y esa fortaleza solo viene de Dios. Oremos ahí donde estamos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, donde tú nos has llamado, Señor, y nos has dicho, Padre, que obedezcamos tu palabra, Señor, que sirvamos, Señor, bajo tus mandamientos, Padre, que nadie, Señor, se haga sabio más que el otro, Señor, que nadie, Señor, crea que lo sabe todo, Padre, o que puede encontrar fuerzas fuera de ti, Señor. Porque fuera de ti, Señor, no hay vida, Padre. Pero en ti, Señor, en Cristo Jesús, Padre, estamos, Señor, vivos, Padre. Porque nos has dado una vida nueva, Señor. Nos has llamado de muerte a vida, Padre, y nos has resucitado juntamente con Cristo, Señor, y nos has sentado en tiempo futuro, dice tu palabra, Señor, con Cristo Jesús desde ya, Señor, desde la eternidad, Padre. Estamos en tus manos, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, ablandar nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Padre, para que puedan ser, Señor, corazones cambiados, Señor. Mentes, Padre, cambiadas con tu Espíritu Santo, Padre. Quita, Señor, toda cosa que no sirve, Señor, de las mentes, Padre. Quita, Señor, rencillas, blasfemias, Señor, chismes, Padre, idolatrías, Señor. Quita soberbia, Padre. Quita perversidades, Padre. Lascivias, Señor, de las mentes, Señor. Y danos, Padre, la misma mente que tuvo Cristo, Padre.
Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, pues no es fácil, Señor, pelear la batalla o resistir, Señor. No es fácil con nuestras fuerzas, pero sabemos que con tus fuerzas podemos, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí, Señor. Ayúdales día tras día, Señor. Dales fuerza, fortaleza, Señor, en todas las áreas de sus vidas, Padre, y que puedan fortalecerse en Cristo Jesús. Asimismo, Padre, ponemos todo este servicio en tus manos, pidiendo al Señor que nos lleves con bien, Señor, a nuestras casas, Padre. Que nos lleves, Padre, que podamos